En el pueblo de Talagante, durante las cálidas noches de verano, comenzaba a rondar un personaje peculiar que despertaba temor y curiosidad por igual, el hombre cabeza de chancho. Esta figura con cuerpo humano y cabeza de cerdo, se había convertido en una especie de leyenda urbana entre los habitantes del lugar. Aunque su aspecto grotesco parecía un producto de la imaginación, varios vecinos aseguraban haber visto su silueta bajo la luz de la luna mientras recorría las pequeñas calles del pueblo. Nadie sabía su origen ni sus intenciones, pero su presencia era suficiente para poner nerviosos a quienes conocían su historia. Era un ritual cada verano, cuando el calor se tornaba agobiante, y la siesta de la tarde se convertía en una necesidad, el hombre cabeza de chancho aparecía sin falta. Las calles vacías eran el escenario perfecto para sus recorridos, mientras los habitantes buscaban escaparse por un momento del bochorno refugiándose en sus hogares. Algunos decían que su andar no perturbaba a los perros, quienes generalmente ladraban a cualquier extraño. Era como si la criatura compartiese un vínculo especial con ellos. Otros afirmaban haber escuchado gruñidos en la distancia, un sonido inconfundible que avisaba su llegada. Javier, un joven curioso y valiente del pueblo, decidió una noche de verano enfrentarse a sus miedos y descubrir la verdad detrás de la leyenda. Armado con una pequeña linterna y el corazón lleno de valor, esperó paciente en uno de los callejones donde se decía que la criatura solía aparecer. Las horas pasaron lentamente y justo cuando Javier comenzaba a pensar que todo había sido un cuento para asustar a los niños, una sombra cruzó su campo de visión. Era él, el hombre cabeza de chancho. A pesar del terror que lo invadía, Javier encendió su linterna y apuntó hacia la figura. Lo que vio nunca lo olvidaría, unos ojos casi humanos pero con un brillo sobrenatural lo observaban detenidamente, mientras el cuerpo humano parecía moverse con torpeza al ser dirigido por la cabeza de cerdo. Sin mediar un sonido, la criatura se dio media vuelta y desapareció en la oscuridad, dejando a Javier con más preguntas que respuestas. A partir de esa noche, Javier comprendió que algunas historias eran mejor dejarlas sin resolver. Talagante siguió viviendo sus veranos, con el misterio del hombre cabeza de chancho flotando en las cálidas brisas nocturnas, mientras cada vecino añadía un detalle más a la leyenda, manteniéndola viva para las futuras generaciones. En la tranquila comuna del Monte, ubicada a tan solo 30 kilómetros de Santiago, se esconde una historia que ha perdurado en susurros y sombras, la leyenda del túnel oculto de los Carrera. Este pasaje subterráneo, según relatos locales, conecta la antigua hacienda San Miguel con el convento San Francisco. Su existencia se remonta a los tiempos turbulentos de la independencia de Chile. Corría el año 1811, y la lucha por la independencia estaba en pleno auge. En medio de este clima de tensión, las figuras de los hermanos Carrera, especialmente José Miguel Carrera, comenzaban a destacarse en la defensa de la causa patriota. La hacienda San Miguel se convirtió en un bastión estratégico, un centro de operaciones donde se tramaban planes para enfrentar al Imperio español. Frente a la amenaza constante de las fuerzas realistas, que buscaban desarticular cualquier intento de insurrección, los patriotas se vieron obligados a tomar precauciones extraordinarias. Fue entonces cuando, de acuerdo con la leyenda, se decidió la construcción de un túnel secreto que conectara la hacienda con el convento cercano. Este pasaje subterráneo no solo permitía la movilidad sin ser detectados, sino que también servía como ruta segura para enviar mensajes y provisiones entre los revolucionarios. La construcción del túnel fue una hazaña en sí misma, llevada a cabo en el más absoluto secreto. Se dice que solo un puñado de personas, leales a la causa, conocía su existencia y participó en su edificación. El túnel fue diseñado para ser prácticamente invisible a los ojos de los enemigos. Con su entrada camuflada entre los cimientos de la hacienda y su salida oculta tras un manto de vegetación densa, cerca del convento. Con el paso del tiempo, el túnel cayó en el olvido. Las entradas fueron selladas y la vegetación se encargó de ocultar cualquier indicio de su existencia. Sin embargo, los habitantes del monte comenzaron a reportar fenómenos extraños, susurros en la noche, sombras que se desvanecían al ser observadas y una sensación de presencia inexplicable merodeando los alrededores de la antigua hacienda y el convento. En la actualidad, la hacienda San Miguel, también conocida como Viña Doña Javiera, y el convento San Francisco son considerados monumentos históricos, testigos silenciosos de un pasado lleno de secretos y misterios. Turistas y curiosos se acercan atraídos por estas leyendas.
Esperan entre los muros de estos edificios encontrar vestigios del túnel y tal vez desenterrar fragmentos olvidados de la intensa historia de la independencia chilena. Aunque hasta ahora no se han encontrado pruebas concretas de la existencia del túnel, los relatos persisten. Avivan la imaginación y el interés por esos días oscuros y heroicos de la nación. Los viejos del lugar narran estas historias a las nuevas generaciones, asegurando que el espíritu de los antiguos luchadores sigue presente, vigilando la tierra por la que tanto sacrificaron. Así, el túnel oculto de los Carrera se mantiene vivo en el imaginario colectivo del monte, un recordatorio de la tenacidad y el ingenio que caracterizaron a quienes soñaron con un Chile libre e independiente. En el pequeño pueblo de Talagante, rodeado de colinas verdes y bosques frondosos, existe una creencia que ha pasado de generación en generación, la existencia de un tesoro escondido. Esta leyenda se originó en siglos pasados, cuando los inmigrantes europeos llegaron a la región en busca de fortuna. Se decía que uno de estos inmigrantes, un enigmático explorador llamado Klaus Meyer, había encontrado un impresionante filón de oro. Sin embargo, antes de poder extraer y llevar el oro a su tierra natal, Klaus escondió súbitamente el preciado hallazgo debido a una tormenta violenta. La historia de Klaus, aunque envuelta en misterio, dejó marcas en el paisaje. Algunos decían que Klaus había dejado señales en forma de piedras talladas, árboles inusualmente rectos y marcas en el suelo en forma de coordenadas. Estos detalles alimentaron la imaginación de los habitantes. Los ancianos del pueblo solían relatar cómo los hombres y mujeres, a lo largo de los años, habían fracasado en desenterrar el tesoro. A pesar de la falta de pruebas tangibles, la leyenda permaneció viva. Cada cierto tiempo, algún aventurero comenzaba una nueva búsqueda. Una de estas buscadoras era Clara, una joven arqueóloga, descendiente directa de uno de los compañeros originales de Klaus. Clara había crecido escuchando las historias del tesoro de su abuelo, quien aseguraba haber visto a Klaus enterrarlo una noche mientras lo ayudaba. Decidida a encontrar el tesoro para redimir el legado de su familia, Clara pasó años estudiando registros históricos y mapas viejos que aludían a la posible ubicación del tesoro. A menudo, pasaba noches enteras en bibliotecas y archivos, tratando de conectar los puntos. Finalmente, llegó el día en que Clara reunió el valor para emprender su propia expedición. Con un grupo de amigos, se adentró en los bosques de Talagante, siguiendo las pistas y señales que había logrado descifrar. Durante días, avanzaron y trabajaron arduamente. Clara, armada con su intuición y sus conocimientos arqueológicos, lideró la excavación de un lugar que parecía resonar con las historias de su infancia. La tierra finalmente cedió bajo sus herramientas, y ante sus ojos apareció un viejo cofre, corroído por el tiempo pero intacto. Al abrirlo, quedó atónita al encontrar no solo oro, sino también objetos personales de Klaus y de otros exploradores que habían perdido la esperanza. Entre los objetos se encontraba un diario, que narraba las aventuras y desafíos enfrentados por Klaus durante su búsqueda. El descubrimiento de Clara no solo desenterró un tesoro material, sino que también avivó la llama de las leyendas de Talagante, recordando a todos que en cada historia hay un destello de verdad y un legado que espera ser descubierto. Así, el mito del tesoro escondido continuó. Clara decidió crear una exposición en el Museo del Pueblo, donde exhibió el cofre y sus contenidos, junto con una sección especial dedicada al diario de Klaus. Esta exposición se convirtió en un punto de encuentro para los habitantes y visitantes del lugar. La historia de Clara y su descubrimiento se convirtió en una de aquellas leyendas que no solo narran hechos pasados, sino que invitan a quienes las escuchan a encontrar su propio camino hacia lo desconocido, recordando que en cada búsqueda hay un tesoro esperando ser hallado. A través de su descubrimiento, Clara logró reavivar el vínculo entre el pasado y el presente, uniendo a la comunidad en una celebración de la memoria compartida y la aventura que aguarda. En los años siguientes, Talagante vio un aumento de visitantes y curiosos atraídos por la historia. Clara continuó su labor como arqueóloga, ahora con un nuevo propósito: desentrañar los secretos de su hogar y compartirlos con el mundo. En el tranquilo pueblo de Talagante, los habitantes hablaban con temor y reverencia de una criatura nunca antes vista, el perro brujo. Este ser se decía que había sido un hombre, un brujo de un poder inigualable, cuyas habilidades mágicas le permitían dominar el arte oscuro de la hechicería. Era conocido por todos, desde el más joven hasta el más anciano, y su reputación trascendía más allá de las fronteras del pueblo. Las noches en Talagante eran su escenario predilecto.
Cuando la luz del día desaparecía, el brujo solía salir de su escondrijo. Vestido con una capa que parecía abrazar la oscuridad misma, recorría las calles empedradas con paso seguro y majestuoso. En cada cantina que se encontraba, su presencia era palpable, aquellos reunidos en el bullicio del alcohol y la música guardaban silencio. Amante de la atención y las miradas asombradas, no dudaba en alardear de sus hazañas y habilidades. Con un tono grave y profundo, contaba historias de encuentros con seres de otros mundos, de hechizos que harían temblar al más valiente y de pactos antiguos. Los rumores lo describían como un maestro capaz de manipular los elementos, controlar la voluntad de los hombres y transformar la realidad a su antojo. Sus palabras no eran solo cuentos, pues muchos aseguraban haber visto cosas inexplicables durante las noches. Luces encendidas dentro de su casa en horas intempestivas, sombras que se movían libremente como si tuviesen vida propia y murmullos que parecían surgir de la nada, creaban un entorno de misterio alrededor del brujo. Se decía que este gran poder le había sido otorgado por una entidad mucho más oscura que el mismo diablo, peor aún que la mismísima muerte. Era una fuerza que residía en su interior desde tiempos inmemoriales, una conexión con lo sobrenatural. Sin embargo, con toda su temida reputación y poder incuestionable, un día el brujo desapareció sin dejar rastro. Las noches continuaron siendo silenciosas, pero ya no se veía la figura oscura que las recorría. Algunos decían que el diablo finalmente había logrado llevarlo consigo, otros creían que había decidido atravesar al otro mundo, un destino que solo aquellos con su nivel de poder podían acceder. Talagante, desprovisto del aura de misterio en la línea divisoria entre el día y la noche, se fue aposentando en la normalidad. Pero las historias del perro brujo perduran, como un eco de lo que fue y de la magia impenetrable que una vez cubrió el pueblo. En la provincia de Talagante, un lugar impregnado de historias ancestrales, los lugareños susurran sobre una leyenda espeluznante llamada La Lola. Se dice que fue una mujer de belleza sin par, traicionada por un amor prohibido. Su amante la abandonó, prometiendo regresar, algo que nunca sucedió. Desgarrada por el dolor, la Lola se adentró en el bosque una noche de luna llena y jamás regresó. Desde entonces, las noches en Talagante son misteriosas. Los hombres que vuelven a casa a pie después de la medianoche murmuran haber sentido una presencia a sus espaldas. Es un murmullo suave que se mezcla con el viento, un susurro que parece pronunciar sus nombres. Al voltear, no ven más que la bruma entre los árboles. Pero si miran por segunda vez, una figura se materializa bajo la luz de la luna, la Lola, vestida de blanco, flota sobre el suelo. Se cuenta que aquellos hombres que faltan al respeto a su memoria sienten como el aire se congela a su alrededor. Al intentar correr, sus gritos se pierden en el viento, y la Lola desaparece, dejando solo un eco de su amarga tragedia. Por generaciones, las madres advierten a sus hijos sobre el riesgo de aventurarse solos por esos caminos. Algunos creen que ella sigue buscando a su amante perdido, mientras que otros piensan que es una advertencia para quienes juegan con el amor y la lealtad. Con cada noche, la Lola se convierte en más que una simple historia de terror, es un recordatorio de las pasiones no correspondidas y del dolor eterno que puede consumir un alma, transformándolo en espectro que vaga sin descanso bajo las estrellas de Talagante. Un joven llamado Sebastián, conocido por su escepticismo, decidió desafiar las advertencias. Una noche, con la luna iluminando los senderos del bosque, caminó solo, lleno de valentía e incredulidad, riendo de las historias que le parecían cuentos para asustar a infantes. A medida que llegaba a un tramo del camino donde los árboles formaban un arco oscuro, el ambiente cambió. El aire se volvió gélido y el canto de Sebastián se apagó. Sintió que las sombras cobraban vida, seguidas de un silencio denso que apretaba su pecho. El viento comenzó a murmurar, susurrando su nombre con una voz de otro mundo. Movido por el deseo y el miedo, Sebastián giró, enfrentándose a lo que esperaba fuese solo su mente. Pero ahí estaba ella, la Lola, etérea y fantasmagórica, con su vestido blanco ondeando. Los ojos de Sebastián se clavaron en aquella figura, incapaces de apartarse. Lo que pasó luego es objeto de discusión. Algunos dicen que cayó al suelo sin moverse, mientras que otros creen que siguió caminando, con un paso más lento y temeroso, sin mirar atrás. Desde aquella experiencia, Sebastián nunca más habló de la leyenda y evitó los caminos del bosque cuando la luna se alzaba. Las habladurías sobre la Lola se multiplicaron,
cada historia agregando nuevas capas de misterio. A algunas personas les gusta sentarse alrededor de las fogatas y contar otros encuentros, cada relato más escalofriante que el anterior, mientras las llamas proyectaban sombras danzantes sobre sus caras. La presencia de la Lola se convirtió en el centro de reunificación, una parte integral de la identidad de Talagante, un testimonio de la perenne lucha entre la emoción humana y lo inexplicable. Desde tiempos inmemoriales, el río Mapocho ha sido testigo de innumerables historias y leyendas que han cautivado a quienes se atreven a escuchar los afables susurros de sus aguas. Entre estas leyendas, una destaca por su singular encanto y misterio, la de la sirena del río Mapocho. Se dice que esta criatura, mitad mujer mitad pez, habita en las profundidades del río cerca de la comuna de Talagante. Pocos han logrado verla, pero muchos afirman haber escuchado su hipnotizante canto mientras realizaban sus labores diarias a orillas del río. El relato que más se escucha entre los pobladores es el de Don Esteban, un pescador de alma amable y ojos tristes, quien asegura que una noche de luna llena, mientras lanzaba su red en busca de peces para la cena, el aire se llenó de un canto dulce. El sonido lo invitaba a acercarse más al borde del río, a mirar entre el reflejo de las estrellas danzando sobre el agua. Don Esteban cuenta que, atraído por esa melodía celestial, se acercó al agua tan cerca que su reflejo parecía fusionarse con el cauce. Fue entonces, en ese instante de comunión natural, que pudo verla. Su piel brillaba bajo la luz plateada de la luna, su cabello era tan suave como las olas del río, y sus ojos, profundos y centelleantes, lo miraron con una tristeza infinita. El pescador permaneció ensimismado, incapaz de moverse, como si la sirena tuviera el poder de congelar el tiempo con el simple parpadeo de su mirada. Pero antes de que pudiera reaccionar, la sirena se sumergió nuevamente entre las aguas. Desde aquella noche mágica, Don Esteban nunca dejó de volver al río con la esperanza de escuchar una vez más aquellas notas etéreas que solo él parecía ser capaz de percibir. Muchos opinan que tiene un don, que fue elegido, mientras que otros lo consideran un hombre con demasiada imaginación. Sin embargo, lo cierto es que esa historia se ha convertido en un relato esencial entre los pescadores y habitantes de Talagante, donde la leyenda de la sirena del río Mapocho se mantiene viva. No solo por lo extraordinario del encuentro, sino por la esperanza que trae de ver algo más allá de nuestra realidad cotidiana. Talagante es un pueblo pequeño en Chile, conocido por su tranquilidad y encanto rural. Sin embargo, tras el velo de serenidad que lo cubre, se esconde una historia llena de misterio y magia que ha perdurado por generaciones, las brujas de Talagante. Cuenta la tradición oral que en los cerros que rodean el pueblo, en noches oscuras y brumosas, se reunían las brujas de Talagante. Según los ancianos del lugar, estas brujas poseían poderes sobrenaturales, capaces de volar en escobas y conjurar hechizos. La leyenda dice que estas reuniones tenían lugar en un claro oculto, donde la luna apenas iluminaba el suelo cubierto de hojas secas. Allí, las brujas se congregaban alrededor de un gran fogón, donde el fuego danzaba a su ritmo, proyectando sombras inquietantes. Los lugareños advierten que las brujas de Talagante no eran simplemente mujeres con conocimientos sobre hierbas medicinales y secretos de la tierra, eran seres siniestros que buscaban la perdición de los hombres del pueblo. Entre sus prácticas más temidas estaba el mal de ojo, una maldición que podía traer enfermedad o calamidades a quien cayera bajo su mirada maliciosa. La historia de Juan, un joven campesino del pueblo, es una de las más conocidas relacionadas con las brujas de Talagante. Juan era un joven un poco escéptico, que decidió desafiar las historias transmitidas por sus abuelos. Una noche, impulsado por su curiosidad y la convicción de que estas historias no eran más que mitos, subió a los cerros. Según el relato, aquella noche Juan vio luces lejanas que titilaban entre los árboles. Al acercarse, las luces se transformaron en una hoguera gigante, alrededor de la cual se encontraban figuras encapuchadas que murmuraban en un idioma extraño. En un intento desesperado por ver quiénes eran, Juan se ocultó detrás de un árbol, pero cometió el error de moverse torpemente y las hojas crujieron bajo sus pies. Las figuras cesaron sus murmuraciones y se giraron hacia él, revelando rostros espectrales y ojos brillantes como brasas. De alguna manera, Juan logró correr, impulsado por el terror que le helaba la sangre. Regresó al pueblo, pero nunca fue el mismo.
Desde aquella noche, algo cambió en sus ojos, algunos dicen que fueron marcados por el mal de ojo, y aunque vivió muchos años, siempre hubo una tristeza inexplicable en su mirada. La historia de las brujas sigue siendo parte del folclore de Talagante, y aunque para muchos es solo una historia, hay quienes aún vigilan los cerros durante la noche, temerosos de las sombras que pudieran encontrarse en el camino. En una calurosa tarde de verano en los campos de trigo de Talagante, el monte y Peñaflor, la leyenda del león de fuego cobraba vida entre susurros del viento y el crujir de las espigas doradas. Era una historia que por generaciones había estremecido y cautivado a los habitantes de estas tierras. Se decía que durante las épocas de calor extremo, los rayos del sol se tornaban más brillantes, y en medio del resplandor, la silueta de un león se manifestaba sobre los campos de trigo. Este no era un león ordinario, su cuerpo resplandecía con llamas que bailaban al compás del viento. Sus ojos ardían como brasas y su rugido era un eco que resonaba en las montañas lejanas. Para algunos, el león de fuego era un espíritu protector, un ente místico que cuidaba de los campos pertenecientes a la familia Carrera. La tradición decía que, gracias a la presencia del león, las cosechas eran abundantes y los cultivos prosperaban, protegiéndose de plagas y adversidades. Se decía que confundía a los intrusos, impidiendo que dañaran los preciados cultivos de la familia. Sin embargo, para otros, el león de fuego era un espíritu burlón que se divertía jugando con la curiosidad de los transeúntes y los incautos. Aquellos que lo perseguían para desentrañar su misterio o capturar su imagen eran conducidos en círculos por los campos. El abuelo Emilio, un hombre de cabello blanco y mirada sabia, era considerado el guardián de las historias del pueblo. Cada verano, reunía a niños y adultos en la plaza, donde narraba historias sobre el león de fuego con una gravedad que mantenía a todos en silencio absoluto. Sus relatos eran llenos de detalles sobre encuentros sobrenaturales, leyendas antiguas y consejos sobre cómo evitar que el león jugara con ellos. Una noche, bajo la luz titilante de las estrellas, Emilio contó una historia que dejó huella. Escuchen bien, dijo el anciano, el león de fuego solo muestra su forma a aquellos cuyo corazón está limpio de codicia y deseo de poder. Si lo ves, no lo temas. Acepta su presencia como un regalo, no lo busques, él te encontrará cuando sea el momento adecuado. Los niños miraban a Emilio con ojos soñadores, imaginando esas llamas danzantes y ese rugido formidable. Y aunque nunca se había comprobado la existencia del león de fuego, su espíritu se sentía en cada rincón de Talagante, el monte y Peñaflor. En el viejo pueblo de San Pedro, rodeado de leyendas y misterios, vivía una joven llamada Rosario. Su belleza era tal que se decía que ni los ángeles podían resistirse a su encanto. Los campesinos hablaban de ella en susurros, y sus pasos eran seguidos con miradas de admiración y envidia. Pero Rosario guardaba un secreto oscuro. Una noche de luna llena, cuando la brisa susurraba secretos al oído, Rosario decidió pasear al lado de la antigua iglesia del pueblo, lugar donde solía ir para meditar. Fue en ese momento solitario cuando el diablo en persona apareció ante ella, con una sonrisa que prometía mucho más de lo que se podía imaginar. Rosario, dijo el diablo con voz seductora, te ofrezco belleza y juventud eterna, sin sufrimientos, sin preocupaciones. Solo tienes que entregarme tu alma. Rosario, fascinada por la idea de conservar su hermosura para siempre, no pudo resistir la tentación. Pensó en cómo todos la adorarían, cómo nunca tendría que enfrentar el paso del tiempo. Sin más vacilaciones, Rosario aceptó el pacto, sintiendo en su corazón el peso de tal decisión. Desde aquel día, no se volvió a ver a Rosario como era antes. La gente del pueblo comenzó a notar su extraño comportamiento y su presencia cada vez más esporádica en las calles. Algunos decían haberla visto en lugares inesperados, transformada en diferentes figuras femeninas. Los hombres, hipnotizados por su belleza, comenzaron a desaparecer uno tras otro. Fue entonces cuando los rumores sobre el pacto con el diablo se intensificaron. Pero Rosario no se encontraba para aclararlos. Su risa, que solía llenar de alegría las plazas del pueblo, ahora resonaba en la oscuridad de la noche, atrayendo a quienes estaban dispuestos a perderse para siempre en sus encantos. Los ancianos sostenían que ella se había convertido en algo más. Rosario se había transformado en una aparición, condenada a tentar a los hombres con su atracción sobrenatural. Y así,
la leyenda de Rosario, la hija del diablo, continúa entre los habitantes de San Pedro. Los habitantes advierten a sus jóvenes valientes de no dejarse llevar por un rostro hermoso en la oscuridad. Porque saben que la verdadera belleza, oculta detrás de una sonrisa cautivadora, podría ser el reflejo de un alma perdida. De esta manera, Rosario vaga eternamente, presa de un pacto que nunca le ofreció lo que realmente buscaba, el amor verdadero y la paz interior. Ahora, su eternidad es solo una serie interminable de sombras y figuras. Rosario llama a aquellos que desean descubrir su secreto. Pero para ella, el precio de la vanidad siempre será una eternidad sin sosiego, y su historia una advertencia para quienes buscan el favor del diablo en momentos de debilidad humana.